Profesor, hola, buenas Sí, tardes. hola, buenas tardes. Yo quería avisarle que mi compañera Vania Briones no se va a poder conectar porque anda con su mamá que se tuvo que ir a vacunar. Chuta, ya no hay problema. Bueno, vamos subiendo las grabaciones. Yo no sé cuántas, si me falta la de la semana pasada, tengo que verificar. Con el feriado largo me desorienté. Así que después voy a verificar si me falta subir la semana pasada y comienzo a subir esta también, ¿ya? Así que les pido disculpas si me atrasé, pero ha sido un poco complejo. Eh, sí, pues hay que vacunarse. Ya. A mí todavía no me toca porque estamos en los 44, así que falta, ¿ah? Falta, así que estamos jóvenes todavía, así que más adelante. Ustedes les queda harto todavía. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta antes de iniciar? Bien, vamos entonces con la clase de hoy, cuarta semana de evaluación de los aprendizajes. Vamos a trabajar elementos más prácticos que están asociados evidentemente a, eh, a la evaluación de diagnóstico, formativa y sumativa. Pero respecto a la evaluación sumativa, vamos a ver solamente una pincelada, ya que en la unidad número 2 la vamos a trabajar más en profundidad. Y por lo tanto nos vamos a centrar evidentemente en la evaluación formativa y la retroalimentación. Un minuto, ¿ah? Bien, ahí sí que estamos compartiendo. Bien, iniciamos entonces con una breve introducción a la temática que vamos a abordar hoy día. La evaluación tiene distintos momentos de aplicación que dentro de un contexto de enseñanza-aprendizaje pudiésemos establecer como antes, durante y después, ¿ya? Y en ese sentido, cuando hablamos de la evaluación que ocurre antes, vale decir, en el inicio, antes del proceso, la hablamos de evaluación inicial, ¿ya? Algunos prefieren llamarle diagnóstico y por mucho tiempo se le ha llamado así, de hecho. Pero la verdad es que es una evaluación inicial porque el diagnóstico establece algo más predeterminado y está más vinculado directamente con la medición, ¿ya? En tanto, la evaluación inicial está vinculado no directamente con la medición, sino que también puede estar vinculado, por ejemplo, con medir las expectativas de los estudiantes, con evaluar, perdón, las expectativas de los estudiantes, sus creencias, un inventario conceptual en ciencias naturales, es súper oportuno de repente, cómo ellos explican los fenómenos naturales, sus experiencias, desarrollar actividades evaluativas para evaluar desempeños o actitudes. Por lo tanto, el diagnóstico no siempre tiene que ver con determinar la situación o el estado en que se encuentra el estudiante en términos de rendimiento, sino que también se le llama inicial porque es más global, porque permite, ¿cierto?, pronosticar o determinar algunos elementos o variables cognitivas que juegan a favor o ayudan a mejorar los procesos de aprendizaje, como por ejemplo lo que yo ya mencioné, actitudes, habilidades, creencias, eh, el sistema de creencias de los estudiantes también es importante, contenidos previos, etcétera. Bueno, también está la evaluación formativa, que está vinculada directamente o se define como la evaluación que ocurre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y esa la entendemos como una práctica evaluativa. Entonces, cada vez que de alguna forma desarrollamos una práctica evaluativa en la sala de clase, ya sea durante el inicio, el desarrollo o el cierre de la clase, estamos hablando de una evaluación formativa, porque ocurre durante el proceso. En tanto,
Una vez que termina un proceso de mediana o corta duración, vale decir, un objetivo de aprendizaje o una unidad que hemos logrado, estamos al término de un proceso de enseñanza y ahí podemos entender que se puede implementar la evaluación sumativa. Y en este sentido, la estructura de antes, durante y después nos sirve también para entender que la evaluación o la calificación, por lo general, está vinculada con procesos previos, con procesos evaluativos previos. Y en ese sentido, ¿cierto? Siempre conviene calificar de forma asociada con actividades evaluativas previamente ya establecidas, que sean de carácter formativo. En ese sentido, lo formativo está al servicio de la evaluación sumativa. ¿Y por qué? Porque de alguna forma prepara a los estudiantes, los condiciona, condiciona mejor para el proceso evaluativo previo a la calificación, permite retroalimentar antes de calificar y por lo tanto hace que la retroalimentación sea mucho más efectiva. Bueno, aquí en este esquema, evaluación inicial. Y en ese sentido, cuando hablamos de evaluación inicial, estamos diciendo que es una evaluación cuyo propósito es evaluar las estructuras de los, mentales de los estudiantes. En ese sentido, si bien, por ejemplo, uno puede hacer una prueba de rendimiento, diagnóstica o inicial, es evidente que lo que nos interesa de ese diagnóstico o de esa prueba no es solamente saber el rendimiento de acuerdo a determinado contenido del estudiante. Quizás cuesta un poco entender esto, o quizás no cuesta entenderlo, sino que asimilarlo, porque siempre las evaluaciones diagnósticas que nos aplicaban a nosotros como estudiantes estaban vinculadas a conocimientos o contenidos anteriores del año pasado, por ejemplo. Entonces llegábamos a marzo y nos evaluaban con el propósito, ¿cierto?, de saber, de poder determinar cuánto sabíamos respecto a los contenidos que ya habían sido desarrollados el año pasado. Bueno, esa es una visión sesgada de la evaluación diagnóstica. La evaluación inicial tiene como propósito evaluar las estructuras cognitivas de los estudiantes, tanto metacognitivas como cognitivas, y eso involucra mucho más que contenidos, involucra también habilidades, actitudes, experiencias, creencias, ¿ya? Un número importante de elementos. ¿Eso qué quiere decir? Que en definitiva no es suficiente con diagnosticar cuánto recuerdan los estudiantes al inicio de cada año escolar, porque lo más probable es que recuerden muy poco. Por lo general, las pruebas diagnósticas están determinadas por malas calificaciones, vale decir, muchos rojos, 4 y 5, y nadie supera la media, ¿ya? O las expectativas de logro que considera el profesor. Vale decir, muy pocos llegan a un 7. Más cuando más encima no son ciertas calificaciones que van directamente al libro. Entonces, aquí encuentra un sentido común también. Cada vez que un profesor realiza una actividad diagnóstica mediante una prueba de rendimiento y solamente mide contenidos, lo más probable es que los estudiantes no recuerden ese contenido. Y en ese sentido, entonces la pregunta es, ¿de qué sirve entonces evaluar eso? Bueno, la pregunta se responde de la siguiente forma. Nosotros como docentes debemos evaluar o podemos evaluar contenidos, habilidades o actitudes, tanto integradas como por separado, siempre que tengan un propósito. Entre ellos lo siguiente. 1. Esos conocimientos, actitudes, habilidades, experiencias que estoy evaluando deben tener cierta asociación con los nuevos conocimientos que van a desarrollar los estudiantes. Me explico. Uno, en el diagnóstico, no incluye los contenidos o los aprendizajes que fueron vistos solamente el año pasado. Uno incluye todos los aprendizajes que están asociados a los nuevos conocimientos que van a aprender el año escolar. Entonces, todo lo que me pueda servir como conocimiento, experiencia, actividad o habilidad, yo lo puedo evaluar. En segundo lugar, yo, como docente, no solamente evalúo conocimientos previos, experiencias o habilidades previas que están vinculadas a los nuevos conocimientos, que permiten entender mejor y aprender a los estudiantes, sino que también voy a evaluar con el propósito de poder
reconocer cuáles son las estructuras mentales de mis estudiantes respecto al contenido, respecto al aprendizaje. No es suficiente con saber si manejan o no la información. Lo importante es saber qué procesamientos mentales han hecho para poder responder lo que han, ¿cierto?, desarrollado en la prueba o en la actividad evaluativa. Entonces, en ese sentido uno dirá, pero profesor, ¿cómo poder evaluar en 90 minutos tantos conocimientos previos? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que sistematizar la evaluación diagnóstica. ¿Eso qué significa? Que si ustedes estaban acostumbrados como estudiantes que los profesores evaluaran la primera semana de marzo, bueno, ahora deben entender lo siguiente. Cada vez que ustedes inicien una nueva unidad, por ejemplo, entendiendo que, por ejemplo, el programa de estudio estándar tiene 4 unidades de aprendizaje, se entendería que antes de iniciar la primera, la segunda, la tercera y la cuarta unidad, usted siempre, previamente a eso, desarrolla una evaluación diagnóstica. ¿De todos los contenidos previos asociados? No, de los más importantes. Con el propósito no solamente de retroalimentarlos posteriormente a la aplicación de la actividad, sino que con el propósito de poder ajustar sus planificaciones. Entonces, miren acá, por favor, vean la pantalla. Si yo me focalizo principalmente en lo que se debe evaluar, observamos en la pantalla que se deben evaluar conocimientos ya adquiridos, experiencias personales, razonamientos, estrategias, procedimientos, ¿ya? Procedimientos experimentales, procedimientos matemáticos, estrategias de comprensión lectora. Bueno, no solamente evaluamos respuestas correctas o incorrectas, sino también procedimientos, actitudes, trabajo en equipo, liderazgo, creatividad y finalmente las representaciones que tienen los estudiantes frente a los contenidos. Entonces, por ejemplo, se puede hacer una evaluación inicial solo con una prueba escrita o pueden haber otras actividades y la respuesta es la siguiente. En la medida que usted desarrolla una evaluación inicial, puede utilizar el instrumento y la actividad evaluativa que usted quiera. Principalmente, ¿por qué? Porque así como usted debe evaluar, vale decir, recoger información mediante una actividad, también debe comunicar los resultados de esa evaluación diagnóstica o inicial. Posteriormente, retroalimentar los elementos más importantes y comunes y, en segundo lugar, ajustar sus planificaciones. Entonces, aquí en este sentido, ¿cierto? Vamos a decir lo siguiente. Cuando un docente evalúa de forma inicial, no solamente evalúa contenidos, puede evaluar varias otras variables, como por ejemplo actitudes, habilidades, experiencias, creencias, procedimientos, estrategias. Entonces, cae de cajón que el único instrumento o la única actividad no es la prueba. Uno incluso puede hacer un trabajo escrito, puede hacer un trabajo grupal, colectivo. Cuando uno realiza un trabajo escrito, colectivo, que no apela a la memoria, básicamente lo que está haciendo con eso es poder abrir el abanico, ¿cierto? O las posibilidades del instrumento de poder captar mayor información. Por ejemplo, si yo aplico solamente una prueba de selección múltiple para una evaluación diagnóstica o inicial, lo más probable es que solamente pueda establecer o determinar el rendimiento de los estudiantes. Eso va a implicar saber cuántas respuestas correctas e incorrectas tuvieron después de la aplicación. Sin embargo, no me va a permitir comprender qué niveles de procedimientos tienen, si manejan bien los procedimientos, si manejan bien las reglas, si manejan bien ciertas normativas, ciertas convenciones, si manejan bien ciertos protocolos, ciertos procedimientos, ciertas estrategias. No me permite evaluar las actividades, las actitudes. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que estamos promoviendo acá? Usted puede hacer en marzo, la primera clase de marzo, una actividad inicial evaluativa y no necesariamente tiene que ser una prueba escrita, puede ser una actividad diferenciada e incluso colectiva. Es más, ustedes le pueden entregar la información, esa misma información que probablemente no recuerden porque es de años anteriores,
usted se las facilita, porque a usted no le importa o no le importa tanto, por lo menos ahora en marzo, que lo recuerden. Lo que les interesa evaluar, además de la información, es saber cómo trabajan esa información. Y por lo tanto, mire lo que voy a decir. Así como usted durante los 90 minutos se dedicó a trabajar esa guía, ¿ya? O ese trabajo práctico con los estudiantes de forma inicial o diagnóstica, se supone que la clase siguiente usted va a presentar los resultados y va a retroalimentar. Porque, ¿cuál es el tercer punto? Porque dijimos acá que la evaluación diagnóstica no solamente permite evaluar contenidos, sino que también habilidades y actitudes, experiencias, ¿ya? Y procedimientos. La evaluación diagnóstica me permite ajustar mis propias planificaciones después de aplicarlas, ¿cierto? Y obtener los resultados. Y con ello, ¿cierto? Retroalimentar. Sino que también la evaluación diagnóstica me permite, de alguna forma, poder desarrollar o mejorar los aprendizajes. O sea, le puedo sacar partido. O sea, no, ¿para qué contentarme solamente con decir, oh, los estudiantes no recuerdan nada, no saben nada, el nivel de los estudiantes es bajísimo? No, aprovecho esa información que me están entregando, ya sea una prueba escrita o una actividad práctica, y aprovecho esa instancia para poder retroalimentar. Y en ese sentido, ojo acá, una evaluación diagnóstica no mide solamente contenidos, puede medir mucho más que eso. Una evaluación diagnóstica no se centra exclusivamente en una prueba de rendimiento o de selección múltiple. Y una evaluación diagnóstica no solamente me permite establecer o determinar la situación en que se encuentra el estudiante, sino que también me permite ocupar esa respuesta como evidencia para poder retroalimentar y mejorar los aprendizajes que yo considero que están, ¿cierto?, bajos. Y en ese sentido, también es útil. ¿Alguna pregunta en torno a la evaluación inicial? ¿Dudas, comentarios, preguntas? No, profesor, se entiende. Muy bien, entonces solamente a modo de resumen. La evaluación diagnóstica, usted puede evaluar habilidades, contenidos, destrezas, capacidades, procedimientos, estrategias, esquemas mentales, creencias, lo que usted quiera. Usted incluso puede preguntar cuál es la diferencia entre calor y temperatura. Usted puede preguntar si el agua tiene forma o si el agua puede tener forma. Usted puede preguntar sobre la aplicación de alguna estrategia de comprensión lectora. Usted puede usted puede hacer múltiples preguntas y me refiero a que no siempre vinculada a la información o al contenido. Y eso implica que no tiene por qué hacer siempre y solamente una prueba. En el caso que realice una prueba y esta sea escrita, bueno, a la clase siguiente usted revisa las alternativas. Ojo con esto, lo vamos a ver en la unidad 2 más adelante. En relación a los ítems de selección múltiple, las alternativas no son al azar. Me explico. Cada alternativa se llama distractor. Los distractores, ya, si la prueba de selección múltiple es para básica, tienen 4 distractores. Si es para enseñanza media, 5. ¿Ya? ¿Eso por una explicación científica? No. Es simplemente porque usualmente se ha trabajado con 4 para enseñanza básica porque el CIMSE trabaja con 4 alternativas y la PSU trabaja para enseñanza media con 5 alternativas. Solamente por eso. ¿Ya? Pero en la medida que yo construyo cada distractor, estos distractores no es que sean al azar o sea cualquiera. Se supone que la alternativa A es la correcta porque detrás de la respuesta A hay una validación y una argumentación o un procedimiento. Se supone que la B es incorrecta porque el procedimiento lleva ese error. ¿Se entiende, no? Se supone que la C es incorrecta porque el procedimiento está bien, pero está incompleto, falta algo. Entonces, cuando el niño falla y pone la B, usted sabe que el niño llegó a esa respuesta por 2 razones. 50% puede ser por el azar y el otro 50% producto de ese procedimiento que desarrolló mal. ¿Se entiende, no? Entonces, ojo con esto porque quizás alguno de ustedes pensaba que era cosa de poner cualquier alternativa, poner la correcta y después cualquier alternativa que se pareciera. No.
se supone que la respuesta, que es la alternativa, que es el distractor, responde a un razonamiento mental. Por eso no es tan fácil, por eso no es tan fácil decir que la prueba escrita sea tan objetiva, porque muchas veces los docentes se sientan frente al computador y comienzan a escribir preguntas y a escribir respuestas sin ninguna asociación con nada. Simplemente porque, y terminan siendo cosas muy incoherentes. Y muchas veces los instrumentos no se entienden o no los entiende el estudiante o se confunde porque la alternativa está mal diseñada. La alternativa no es a un error procedimental o mental. ¿Ya? Entonces, si es matemática, yo no pongo cualquier número en las alternativas que son incorrectas. Yo pongo un número que me lleve a ese error porque ocupé un procedimiento mal, porque tuve que simplificar o amplificar un no y no lo hice. Y no pongo un número, ¿por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo importante de esto? Es que si yo reviso las alternativas y veo que el niño marcó la C, puedo pensar que lo hizo al azar porque no sabía nada, o también me puede llegar a pensar, si yo digo, uy, mira, de los 30 niños, 15 pusieron la C, solo 2 pusieron la A, que es la correcta, y el resto varía mucho. Bueno, tengo que ver por qué la C. La C estaba parcialmente correcta porque me llevaba, en algún momento me iba a llevar bien al procedimiento, pero le faltaba incluir un procedimiento dentro de esa operación. Como no lo hice, me llevó ese error. Entonces yo entendería que todos los que contestaron la C cometieron ese error procedimental. ¿Se entiende? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante en la evaluación de instrumentos, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que incluso las pruebas diagnósticas que son de rendimiento debiesen permitir al docente ocupar esa información para retroalimentar. ¿Y qué es lo que son en la actualidad? No son más que algo burocrático. Ya hay que aplicar una prueba diagnóstico en marzo. Ni siquiera pasan 2 o 3 semanas y los estudiantes se enteran, ¿cierto? Que le pusieron con lápiz grafito un MB, un B o un 4,5 en términos de grafito, pero que no va al libro. Pero no dice, y lo único que le sirve al docente para decir, uy, no saben nada. Entonces, no podemos, eso es lo que creo, no podemos actuar profesionalmente diciendo, uy, no saben nada, porque es evidente que olvidaron y es evidente que no saben. Lo que no sabemos nosotros como docentes es por qué diablos lo olvidaron, por qué diablos se equivocaron, por qué cometieron esos errores. Y por esa razón, muchas veces yo diría que les sugiero que seleccionen una actividad evaluativa que les permita recoger información no solamente de producto o resultado final, que es el resultado de la alternativa, sino que también procedimental. Algunos dirán, pero profesor, si hago una prueba de selección múltiple, pero les pido que hagan la operación matemática en la prueba. Sí, está bien, está súper bien porque ayuda a eso. Sin embargo, ¿cierto? Como el espacio es pequeño, la prueba no da para eso muchas veces, los estudiantes no escriben para ello, no para el docente. ¿Ya? Y en segundo lugar, es evidente que algunos no necesitan escribir todo lo que puedan responder. Y por último, es evidente también que si son tantas las operaciones, es difícil poder llegar a tantos contenidos. Entonces diría yo lo siguiente. Uno, diversifiquen las actividades iniciales o diagnósticas, que no solamente evalúen información o contenido. Dos, cuando obtengan los resultados, comuníquenlo a tiempo. Tres, cuando comuniquen los resultados, retroalimenten, no todo porque no van a alcanzar. Lo que es más urgente, lo retroalimentan esa misma clase. Y lo otro, que varía de estudiante en estudiante, ajusten sus planificaciones porque eso les va a permitir modificar sus planificaciones que ya están hechas y desarrollar actividades que promuevan durante el inicio de la clase cierta evaluación formativa para poder retroalimentar a aquellos estudiantes que están más descendidos. ¿Ya? En tanto, la evaluación sumativa es distinta. No se preocupa de los conocimientos previos, experiencias, actitudes, habilidades previas, no. Como es al término de un proceso, es evidente que se preocupa principalmente de evaluar productos y resultados. Y para poder evaluar productos y resultados,
siempre es en base a instrumentos, ya sea una prueba tradicional escrita, con los distintos ítems que puede tener, o una técnica de observación mediante una pauta, pauta de cotejo, escala de apreciación o una rúbrica, ¿ya? Yo puedo hacer observaciones de todo tipo, incluso observación sin juicio. ¿Cuál es la observación sin juicio? No, en mi pauta está en blanco, solamente comienzo a consignar o a describir cada 5 a cada 10 minutos un relato, pero después esa pauta la trabajo quizás formativamente y la retroalimento, ¿ya? Entonces, a diferencia de la evaluación formativa, la evaluación sumativa va a evaluar resultados y productos finales. Es al término de un proceso y se basa siempre en su recolección de información a través de instrumentos, ¿vale? Para algunos, tiene como propósito estructural o funcional asegurar que los estudiantes respondan al sistema. ¿Y por qué digo esto para algunos? Porque esto ya ha disminuido. Con el decreto 67, como la repitencia es excepcional, es un caso excepcional, ¿eso qué quiere decir en chileno? Que el 99,9,9% pasa de curso, aunque no cumple las expectativas de logro. Como eso finalmente ya no es una causal de eliminación o de reprobación, hoy en día la evaluación sumativa ha perdido ese nivel de control que tenía antes. Antes, de acuerdo a una perspectiva conductista, se consideraba que la calificación podía ser o operar como premio o como castigo. Y en ese sentido, ¿cierto? Mediante ese estímulo, desarrollar una específica respuesta. ¿Cuál era esta? Que el estudiante estudiara y mejorara su rendimiento. Lo que nos ha llevado a la investigación es a entender que esto no era cierto, que parecía lógico, ¿cierto? En la medida que un estudiante es castigado o es premiado con una buena o una mala calificación, es evidente que va a hacer lo posible por obtener mejores calificaciones. Sin embargo, lo que se generó acá fue no más que una falacia, o sea, se entendía como algo lógico, pero que en términos concretos no era real. ¿Y por qué no era real? Porque un estudiante que es castigado con una baja calificación, ¿ya? O simplemente termina repitiendo de curso, difícilmente va a poder remontar. Vale decir, por más motivación o por más interés que despierte la calificación en el estudiante, si el estudiante tiene una mala trayectoria escolar llena de déficit, vacíos y errores, es evidente que aunque se sienta muy entusiasmado por mejorar, no lo va a poder hacer. O no por mucho tiempo. Vale decir, en algún momento no va a poder desarrollar un alto rendimiento o el rendimiento esperado que consignan los docentes, sino que no va a poder responder frente al sistema. Hoy en día, la nota o la calificación ya no opera como un control o con esas condiciones que tenía antes. Sin embargo, aún no ha sido eliminada, se mantiene la calificación y ahora se ha incorporado una idea formativa. Vale decir, que una vez aplicada la actividad, el instrumento de la actividad evaluativa, y una vez obtenidas las calificaciones de los estudiantes, el docente igual debe retroalimentar a los estudiantes. Ahora, importante acá, ¿qué hemos dicho hasta el momento? Que siempre que el docente retroalimenta y está asociada a una calificación su retroalimentación, las posibilidades de éxito que tiene esa retroalimentación para mejorar los aprendizajes es baja. Porque cuando está condicionada por la nota, los estudiantes no suelen prestar atención o concentrarse en la retroalimentación del docente, ya que la nota no se puede eliminar. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Principalmente poner mayor énfasis en el proceso, en la evaluación formativa y la retroalimentación de aprendizajes, previo a la calificación. Eso nos puede asegurar un mayor rendimiento y una mejor disposición a la retroalimentación. Cuando el docente retroalimenta y esa retroalimentación es útil, es práctica para lo que viene, que es una calificación de avance o una calificación final que va al libro, es evidente que el estudiante la toma porque esa retroalimentación le va a servir. Si el estudiante observa que la retroalimentación que está obteniendo del docente
no es útil para la calificación, es evidente que va a ser la traducción de aquello y la lectura del estudiante va a ser la siguiente. No me interesa escuchar la retroalimentación del docente porque esta no me sirve, no me es útil para sacar buenas calificaciones. ¿Ya? Entonces, entendamos lo siguiente. La evaluación diagnóstica sirve para establecer o determinar la situación en que se encuentra el estudiante, pero principalmente para comprender los procesos mentales o esquemas mentales que éste tiene. ¿Con qué propósito? Retroalimentar y ajustar mis planificaciones. En tanto, la evaluación sumativa tiene como propósito medir productos y resultados. Productos y resultados. ¿Ya? Siempre estos productos y resultados van a ser evaluados mediante instrumentos. Y, por otro lado, entendemos que la calificación cuando está asociada, perdón, la retroalimentación cuando está asociada a la calificación no es tan efectiva. ¿Por qué? Porque la nota no se puede eliminar. Ojo con esto, es una mala práctica, porque se hace en las escuelas, es una mala práctica que un docente suba las notas cuando los estudiantes son retroalimentados y modifican su respuesta. Vale decir, sacaron un 4.5, un 4, un 3.5 y el profesor sube una décima o un punto si corrigen su prueba. ¿Por qué es una mala práctica? Porque eso hace nuevamente centrarse en el resultado y en el producto final y desatender el proceso. Si a nosotros le decimos a los estudiantes que es importante el proceso para que ellos puedan rendir bien, ellos lo van a hacer. Pero si nosotros le estamos diciendo que el proceso no es importante y lo que importa es el producto final y que si no lo hizo bien, igual tiene una segunda posibilidad, eso no está bien porque en definitiva el estudiante no va a enfatizar el proceso, va a esperar que le entreguen su nota y ahí es cuando finalmente va a corregir sus respuestas. Y ojo, como la respuesta está condicionada con un premio o un castigo, en este caso una calificación, es evidente que también se desarrollan malas prácticas en los estudiantes. Vale decir, basta con que un estudiante nomás mejore su prueba para que el resto finalmente termine copiando la respuesta del compañero. Entonces, ojo con eso. ¿Alguna pregunta, consulta, duda? Un momento, ¿ah? Señora Mirta, estoy en clase, ¿ya? Yo la llamo apenas termine la clase. Saludos. Disculpen. Elaboración de instrumentos a partir de objetivos de aprendizaje, indicadores, criterios en base a los programas de estudio. Y aquí es importante, y aquí cerramos el tema de elaboración sumativa. No solamente, ¿cierto?, evaluamos productos y resultados, sino que vamos a decir que esos productos y resultados son el resultado de la interpretación y el juicio en torno a un instrumento utilizado para desarrollar dicha actividad. Esos instrumentos se desarrollan a partir de objetivos de aprendizaje. Y los objetivos de aprendizaje se pueden medir en la medida que hay indicadores y criterios que me permiten poder observar el comportamiento, el desempeño o finalmente la actitud o el rendimiento del estudiante. Entonces, ojo con esto. Más adelante, en la unidad número 2, vamos a aprender a hacer una planificación de una prueba. Se llama eso tabla de especificaciones. La tabla de especificaciones es una tabla conceptual o categórica que me permite ir de lo mayor a lo menor, ¿ya? En donde yo voy de lo más abstracto a lo más concreto. Vale decir, voy del objetivo del aprendizaje al indicador, al criterio, y luego de eso creo el ítem. O sea que el ítem, básicamente para poder determinar que está midiendo lo que mide, ¿cierto? Requiere de una planificación previa. Veamos entonces el tema que nos convoca hoy día y que finalmente es donde nos vamos a centrar. Evaluación formativa, ¿ya? Vean acá, si ustedes observan la pantalla, van a observar que la evaluación formativa tiene como propósito evaluar razonamientos mentales, ¿ya? Y representaciones por parte del estudiante, ¿ya? Y también estrategias. Racionamientos, estructuras mentales o estrategias. Eso es lo que evalúa finalmente la evaluación formativa. Por lo tanto, ojo acá, si nosotros nos trasladamos a la clase anterior,
al video, observamos que la profesora solamente se centra en las respuestas correctas o incorrectas. Y específicamente las respuestas incorrectas son corregidas por la docente. Lo que se espera con la evaluación formativa no es eso. Ya lo mencionamos un montón de veces, ¿cierto? Lo que se espera es que la docente utilice esas respuestas, esa evidencia, ese dato, sea correcto o incorrecto, no para retroalimentar específicamente o para corregir la respuesta. O sea, lo más inmediato es esperar que el estudiante modifique su respuesta. Y eso está bien, solo que entendemos en este curso que para que ocurra eso, el estudiante primero debe modificar sus estrategias, sus procedimientos, sus racionamientos mentales. Cuando hace eso, está en condiciones, recién, ¿cierto? Está en condiciones de poder modificar su respuesta. Entonces, es evidente que en la evaluación formativa el profesor recoge información y estas son respuestas correctas o incorrectas, parciales o completas. Sin embargo, nosotros no nos quedamos en el elemento superficial. Nosotros profundizamos, ¿cierto?, en eso y vamos a la estructura de la mente y decimos por qué razón cometió este error, por qué razón lo hizo tan bien, por qué respondió finalmente, qué validó, qué estrategia utilizó para validar dicha respuesta. Y en ese sentido vamos a decir que la evaluación formativa tiene un propósito mayor y no es quedarse precisamente en la respuesta, sino que es ir más allá, es saber qué procesamientos mentales o procedimientos incorporó el estudiante para poder elaborar dicha respuesta, sea buena, mala, correcta o incorrecta, parcial o completa. Entonces, dicho eso, como la evaluación formativa tiene como propósito no solamente corregir las respuestas, sino que retroalimentar los procedimientos mentales del estudiante, vamos a decir que hay 3 tipos de evaluación formativa: interactiva, retroactiva y proactiva. La interactiva, principalmente la interactiva, tiene como propósito evaluar y recoger información durante el proceso de construcción del estudiante. Ejemplo, cuando un estudiante está trabajando una guía de aprendizaje, ya sea individual o colectivo, está construyendo una maqueta, está haciendo un ensayo, está creando un cuento y está respondiendo preguntas, bueno, en ese momento el profesor interviene en la situación de construcción por parte del estudiante y lo ayuda, lo apoya. Y en ese sentido, ¿cierto?, hay un acompañamiento permanente durante la construcción. Eso es evaluación interactiva, en situ, en el momento, ¿cierto? Interactiva. Sin embargo, también está la evaluación formativa retroactiva, que es cuando el docente ya comienza a operar o a trabajar sobre el error o sobre la respuesta del estudiante. Vale decir, no lo ayuda o no interviene durante el proceso de construcción, sino que espera que el estudiante termine para retroalimentar sobre su resultado o producto parcial. Ejemplo, el mismo ejemplo que habíamos dado anteriormente, que estaba construyendo un cuento o una carta. Bueno, el docente espera que termine la carta, la presenta al grupo curso y es ahí cuando comienza a retroalimentar. En tanto, la evaluación proactiva es aquella que se adelanta a la actividad y se adelanta también a los errores o dificultades que puede tener el estudiante. Por ejemplo, si yo a los chicos les digo, niños, hoy día vamos a escribir una carta, ¿ya? O vamos a elaborar a completar una ficha y vamos a evaluar que las letras que ustedes, que las letras sean legibles. Bueno, ¿qué hago yo como docente? Los modelo y les digo, chicos, presten atención acá, vean la pizarra. Esto es una letra legible y esto es una letra que no es legible. Pregunto, todavía no comienzo la actividad, pero ¿qué hago? Me doy un espacio de tiempo para evaluar y retroalimentar los procesamientos que van a tener los estudiantes, los modelos de los estudiantes, los criterios que tienen. Ya, les digo, miren, este cartel es una letra legible, esta no es legible. Chicos, a ver, Juan, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre las letras legible y no legible? Ah, es que la ilegible no se entiende. Ah, muy bien. A ver tú, Rosita, ¿por qué no se entiende? Porque es como enredada. A ver, compárala con la otra. ¿Cómo es? La legible, profesor, es redondita. Ah, muy bien. En cambio, la otra, Rosita,
La otra es, no sé, como quebradiza, como irregular, como que es más grande, más chica. Ah, muy bien. Miren, aquí he encontrado varias, ciertas diferencias entre lo legible y lo legible. Lo legible, todas las letras tienen el mismo tamaño, salvo que sea una mayúscula y otra minúscula, ¿cierto? Pero además son claras, se pueden leer, ¿cierto? Son redonditas, en cambio las otras son irregulares, unas más grandes, otras más chicas, son quebradizas, no se entienden. Además que ocupan bien el espacio, ¿cierto? Qué sé yo, tierra, cielo, tierra, pasto, cielo, no sé cómo dice. Entonces, todo eso estoy elaborando, ¿cierto? Evidentemente que estoy estableciendo como criterios que le permiten al estudiante autorregular su propia escritura. Entonces, la evaluación interactiva es cuando el estudiante está escribiendo la carta, yo intervengo como docente, lo retroalimento. La retroactiva es cuando el estudiante ya terminó su carta, la presenta, lo retroalimento. Y la proactiva es cuando el estudiante todavía no inicia la actividad, pero yo me doy un tiempo para entregarle un modelo, un criterio que le permita a él, como estudiante, autorregular su propio trabajo, con el propósito de asegurar la calidad del producto que va a entregar. Consultas, preguntas, dudas, comentarios. Entonces, seguimos acá. Ya hemos dicho que la evaluación formativa no solamente se contenta con evaluar y retroalimentar respuestas, sino que trata de ir de las respuestas hacia los procesos mentales del estudiante. Explicar o tratar de entender por qué el estudiante valida esa respuesta o argumenta dicha respuesta. Segundo, hemos dicho que hay tres tipos de evaluación formativa: interactiva, retroactiva y proactiva. La interactiva es en el momento, la retroactiva al término de una acción producto del estudiante, y la proactiva es para prevenir alguna dificultad o algún error por parte del estudiante. Para que todo esto ocurra, debe existir interacción pedagógica y además análisis de la producción de los estudiantes. Vean acá, ¿cómo se desarrolla esta actividad? Muy simple, mediante dos pasos que pueden estar asociados o no. Debe existir interacción, vale decir, interacción entre el docente y el estudiante o entre los mismos estudiantes con el propósito de recoger información mediante el diálogo. Yo puedo preguntar, puedo monitorear, voy monitoreándolos a los estudiantes y les pregunto, ¿por qué pusiste que el león era el personaje principal? ¿Qué elemento te dio a entender que él podría ser el personaje principal y no otro? Y voy preguntando. Y desde ahí operamos hacia la respuesta. La respuesta es lo más inmediato. Y como a nosotros como seres humanos nos gusta tanto corregir, finalmente como que somos nosotros somos inmediatistas y nos vamos hacia el error. Pero no, nos interesa generar la interacción con el propósito de poder profundizar en torno a ese error. Segundo, también trabajamos con el análisis de los datos o de la evidencia y por lo tanto toda la producción de conocimiento que desarrollan los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser analizada por parte del docente. Y eso nos hace recordar lo que ya hemos dicho muchas veces. Así como nosotros planificamos actividades para que los estudiantes aprendan y puedan construir su propio aprendizaje, es necesario que incluyamos dentro de esas mismas actividades acciones reflexivas que me permitan, como docente, poder retroalimentar las respuestas y los productos parciales de los estudiantes. No me sirve de nada solamente tener la esperanza en que en la medida que los estudiantes trabajan y cumplen y todos trabajan en silencio, aprendieron. Necesito preguntar, necesito interactuar, necesito poder reflexionar en torno a lo que ellos mismos han creado. Eso me va a permitir a mí, como docente, regular los procesos de enseñanza-aprendizaje y poder modificar mi propia práctica, como también que ellos modifiquen sus propios esquemas mentales para que no vuelvan a fallar. Si yo me centro demasiado en el producto y en el resultado, que es la respuesta, por ejemplo,
Yo puedo lograr que un estudiante corrija su respuesta y termine incluso escribiendo lo que yo quiero que escriba como respuesta deseada. Pero eso no significa que modifique los procesamientos, los razonamientos mentales del estudiante. Eso significa solamente que el estudiante hizo una lectura estratégica por parte del docente, ¿cierto? Y al leerlo se dio cuenta que él quería que respondiera tal cosa. Ahora, la justificación, la argumentación, la claridad respecto al procedimiento, no la tiene. ¿Y qué es lo que pasa si yo sigo avanzando, si no resuelvo eso? Voy generando vacíos, brechas, dificultades, errores, que en algún momento terminan también perjudicando no solamente al estudiante en su trayectoria, sino que también a su rendimiento escolar. ¿Alguna pregunta, comentario? Entonces, para poder cerrar la clase de hoy día, nosotros los docentes nos centramos principalmente, ¿y por qué digo principalmente? Porque hay algunos elementos conceptuales que no los puse acá, pero que también los voy a mencionar, pero nos centramos principalmente en términos prácticos, ¿cierto?, en los estudiantes y sus errores. Ustedes se preguntarán, pero profesor, ¿también nos podemos centrar en sus aciertos? Claro, recuerden que las respuestas, sean correctas o incorrectas, ya hay que dejar de decir buenas o malas porque eso tiene que ver con una cuestión ética, le da un valor ético a la respuesta. No, hay que decir las respuestas correctas o incorrectas, con o sin errores, son evidencia con las cuales se puede trabajar, ¿ya? Pero principalmente sabemos que por una cuestión de tiempo nos centramos principalmente en los errores. Siempre es importante, ¿cierto?, y oportuno que reconsideremos esto. Vale decir que pensemos que también los aciertos se deben retroalimentar. Así como yo le mencioné que en algún momento, cuando era docente, le dije a un estudiante, excelente síntesis, y él se fue contento, pero no entendió lo que era una síntesis, básicamente no estoy aportando a su rendimiento de su mejora. Él sabe que lo hizo bien y probablemente la próxima vez que le toque hacer algo similar, lo va a volver a hacer. Porque caballo ganador repite y por lo tanto como ganador repite, lo vuelvo a hacer, pero sin ninguna conciencia de por qué está bueno. Porque no entendió finalmente, o sea, no es que no entendió, no le expliqué qué es lo que era una buena síntesis. Solamente le mencioné un elemento conceptual que aparentemente él podía traducir, pero no estaba en edad para traducir. Entonces, ojo, el profesor trabaja en torno a los errores y aciertos, ¿ya? Por una cuestión práctica hemos puesto solamente errores. En torno a los estudiantes, el propósito de la evaluación formativa es las representaciones mentales, las actuaciones. Ojo, las actuaciones son importantes. ¿Qué son las actuaciones? Los comportamientos. Pero cualquier comportamiento, como por ejemplo, profesor, yo quiero medir el respeto. ¿Pero por qué quiere medir el respeto? No, es que no sé, es que me parece un buen valor. No, el profesor evalúa e incluso puede calificar actitudes, siempre y cuando estas actitudes sean o estén asociadas directamente con el programa de estudio y los aprendizajes que se quiere conseguir en esa asignatura. Ojo, las actitudes que están consignadas en el programa de estudio se tienen que traducir a la actividad. Si la tarea de hoy día es hacer un producto manual, qué sé yo, puede ser un mueble, si yo voy a trabajar con un mueble y eso implica trabajar con una sierra, con, qué sé yo, con un taladro o con otros elementos que pueden ser, ahí el respeto quizás no es lo más importante, quizás tiene que ver, o puede ser el respeto, o puede ser también otro, que incluya la seguridad del estudiante, que permita entregar un buen servicio, que genere un buen liderazgo, que permita una buena organización, que desarrolle la creatividad, en fin. Ojo, la actuación frente a las tareas. Uno no mide los elementos axiológicos, ¿ya? Las actitudes, en términos abstractos. Uno no hace una prueba para medir los niveles de valores de los estudiantes. Uno los pone en situación para que los estudiantes demuestren que son capaces actitudinalmente de trabajar bien. Y en ese sentido es importante porque vean ustedes que los vamos a apoyar a aquellos estudiantes que tienen excelentes logros de aprendizaje,
pero que son individualistas, que no tienen liderazgo, que les cuesta trabajar en equipo. ¿Se entiende, no? Entonces, en la medida que nosotros incluimos en las pautas de observaciones elementos actitudinales que están vinculados precisamente a ser buenas personas, en términos generales, ¿cierto? Por cierto que es un acierto, ¿ya? Entonces, evaluamos representaciones mentales, actuaciones, actitudes, estrategias. Y en relación a los errores, ¿qué es lo que nos interesa finalmente? Es poder identificar cuál es el obstáculo o la dificultad que le impide aprender al estudiante. Con eso, finalmente, estamos dando pie a poder entender por qué se generó el error. Yo ya les mencioné, si los médicos trabajan con los síntomas, no es que operen por sobre el síntoma. Evidentemente, si el síntoma es grave, ¿cierto?, y la persona va a morir producto de ese síntoma, tratan de resolverlo. Pero es evidente que lo que les interesa no es simplemente el síntoma, sino que es la enfermedad, lo que provoca finalmente esa enfermedad. Y en el caso nuestro, en términos pedagógicos, nosotros operamos sobre esos errores. Y los errores son el síntoma y nos entregan evidencia de los obstáculos o las dificultades que tienen los estudiantes. Si nosotros entendemos que el chico no maneja una estrategia de información explícita en los textos, es evidente que no va a poder responder correctamente, ¿cierto?, cuando se le haga un control de lectura. Si no maneja el nivel posicional o el nivel posicional del número, y no sabe lo que es unidad, decena, centena, es evidente que puede que procedimentalmente no pueda restar o sumar. Entendiendo o sabiendo qué es lo que es sumar y restar, aún así no puede. Entonces es evidente que trabajamos en torno al error para poder identificar cuáles son los orígenes de ese error. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, consulta antes de finalizar? Aquí hay una pregunta. Dice, profesor, ¿las décimas que se dan en clase, usted las recomienda? No, no las recomendamos, ¿ya? Porque las décimas lo que promueven, sigue promoviendo un nivel condicionante de la enseñanza y el aprendizaje. Vale decir, nuevamente estamos trabajando con la pegatina, la estrellita, la décima, para que hagan algo. O sea, para poder movilizar al estudiante, le estamos, ¿cierto?, entregando un premio o un castigo. Y más encima, ni siquiera es muy efectivo, porque si no lo hace bien, usted no lo castiga con quitándole décima, lo mantiene, por lo general. Entonces, ¿qué es lo que hace? Solamente si acierta, suma décima. Y eso lleva también a malas prácticas por parte del estudiante, ¿ya? Por otro lado, lo que hay que promover es, lo vamos a ver más adelante, lo que hay que promover es evaluaciones y calificaciones de avance o progreso. ¿Qué significa esto? Si yo voy a terminar o trabajar un producto final, antes de entregar el producto final, yo tengo que ir pidiendo avances, y esos avances los puedo calificar. Y esos avances no los pongo al libro, los sumo, y la suma de esos avances más la suma del producto final me da una nota. Eso sí se puede hacer. O sea, yo puedo ir evaluando progresivamente al estudiante hasta terminar el proceso. Pero nunca entregar décimas, porque eso los condiciona finalmente siempre al premio o al castigo. Chicos, ¿alguna pregunta o comentario? ¿Consulta? Bien, chicos, la próxima semana vamos a seguir trabajando en evaluación formativa, pero vamos a ver algunas estrategias de evaluación formativa. Cómo aplicar estrategias de evaluación formativa dentro de la sala de clase, y vamos a analizar algunos casos pedagógicos. Eso quiere decir que vamos a leer algunos casos y vamos a ver cómo se debiese resolver o cómo resuelven los profesores ya en el aula. Ya, chicos, un abrazo, que estén muy bien, que tengan buena semana.